José Cárdenas informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Es el viernes 22 de abril. Hoy es el Día Mundial de la Tierra. Tómelo en cuenta. No le falte a usted el respeto al planeta que habitamos, que por ahora es el único habitable. Por ahora. Ya veremos más adelante. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe, a ti, a los amigos del auditorio y también al equipo de Los Rudos. José Luis Arévalo e Isaac Morán en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando contenidos. La producción a cargo de Charlie Pérez y de Juan Carlos Martínez. Coordinación de entrevistas, Héctor García Vega y Adrián Moscoso. Claudia Medina en la asistencia general y desde luego nuestro agradecimiento a Uno TV por todas las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos directamente, sin escalas, con todas las noticias, desde luego todas las voces. Noticia principal en todas partes desde anoche, que comenzó a ser un rumor que fue confirmado esta mañana. Debo informarle que después de 13 días de angustiosa búsqueda, fue localizado el cuerpo de una mujer joven dentro de una cisterna, dentro de un motel allá en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, el hotel Nueva Castilla. Se reportaron olores fétidos. Esto movilizó a las autoridades que tras una nueva revisión del lugar, ya habían estado en ese lugar en varias ocasiones y no habían detectado absolutamente nada. Pero bueno, por los olores, los cuerpos policiales dieron con el cuerpo de la joven ubicado en el fondo de una cisterna bastante profunda. Fue entonces, en ese momento, cuando el papá de Devani Susana Escobar Basaldúa, Mario Escobar, recriminó a las autoridades haber estado justamente en ese sitio y no haber encontrado absolutamente nada. 13 días aquí. ¿Cuántas veces estuvieron aquí? ¿Cuántas veces? Señor Mario. Espérame, pastor, espérame. Aunque la Fiscalía del Estado no ha confirmado que se trate, todavía no ha confirmado que se trate de Devani Susana Escobar Basaldúa, la dependencia considera que la joven pudo haber caído por accidente dentro de la cisterna. Esta teoría fue inmediatamente rechazada por el padre de la joven, por Mario Escobar. Dijo Mario estar molesto por haber confiado en la Fiscalía, como aquí mismo nos lo dijo. No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío quería. Gracias. Y mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué. Creí en la Fiscalía. Mario Escobar aseguró que en numerosas ocasiones les dijo a las autoridades de la Fiscalía que ahí en ese motel estaba su hija. Consideró que hay culpables y que deben pagar por lo hecho. Y yo le decía al fiscal, ahí está, de ahí es. La gente se nos acercaba y nos decía, ahí es, Mario, ahí es, señora Dolores. Nunca nos creyó. Y bueno, aquí tenemos el resultado, donde 5 o 6 veces vinieron estos hombres dizque a hacer su trabajo. ¿Hay culpables? Sí. ¿Que deben de pagar? Sí. Tanto involucrados como gente de la Fiscalía. Públicamente lo digo. Mario Escobar también se dijo decepcionado por la manera como actuaron las amigas de su hija. Señaló, no son amigas, las amigas no se dejan, las amigas no dejan a una persona en la calle.
A decir del papá de Mario Escobar, el taxista que contrataron las hijas, las mujeres, tocó los pechos de su hija, lo que detonó que ella se bajara de la unidad. Así lo demuestran unos videos que fueron presentados ante la autoridad. ¿Él declaró que le tocó los pechos de su hija? No declaró, pero yo vi el video. ¿Lo va a difundir usted ese Ahí video? está. Mañana, al ratito les paso la foto. Al rato les paso, ya tengo la foto aquí. Al rato les paso la foto a todos los medios de comunicación que han estado conmigo. Tras darse a conocer este cúmulo de hechos, de irregularidades, de negligencia, de ineptitudes, cuando se dio a conocer todo esto al presidente López Obrador, este solicitó a las autoridades correspondientes, a la Fiscalía de Nuevo León, aclarar cuanto antes todos los detalles de los hechos, poniendo por delante, dijo, la verdad, y colaborar con las autoridades y desde luego con los familiares. Nosotros estamos expresando nuestro deseo de que se aclare lo que sucedió y sin adelantar juicios, ayudar en la investigación, si lo solicita el gobierno de Nuevo León. También es importante el que se considere la posibilidad de atraer el caso. En este asunto correspondería a la Fiscalía General. Antes de que el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, se reuniera hace unos momentos con los padres de la joven, publicó un video en las redes sociales donde exhortó a la Fiscalía del estado de Nuevo León a transparentar la investigación que va a continuar para determinar qué fue lo que sucedió con la desaparición y muerte de Devani Susana Escobar. Tanto el papá como un servidor y toda la ciudadanía y los colectivos, pues queremos saber la verdad, qué pasó. Y por eso yo exhorto respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo porque el día de hoy, a la brevedad, nos den a conocer un minuto a minuto los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas, porque creo firmemente que tenemos derecho a conocer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir y porque tenemos el derecho a ser informados. Esto dijo el gobernador Samuel García. También habló el secretario de Seguridad del Gobierno del Estado de Nuevo León, Aldo Fassi. Admite Fassi que en las labores de búsqueda de la joven, de Devani Susana, hubo una falla humana masiva por parte de todas las autoridades involucradas. El grupo de búsqueda empezó el lunes, ¿ok? Y se le encontró el jueves. Y los policías, les recuerdo, las policías no participaban en los grupos de búsqueda porque la ley dice, los grupos de búsqueda tienen que ser civiles, porque las policías antes participaban en las desapariciones. Por eso la policía no era parte de las búsquedas. Entonces se preparó un grupo especial que se tiene que capacitar y ese estuvo auxiliando. La labor de Fuerzas Civiles es auxiliar, porque por ley no somos parte. Pues, ¿qué sí hicieron? Pues auxiliar lo que nos ordenaron. ¿Qué mensaje le dan a la población ahorita en esta situación? Bueno, a ver, primero tenemos que esperar a que la Fiscalía resuelva el tema, porque no puedo adelantar nada. Sería muy irresponsable decir algo cuando no tenemos ninguna evidencia de qué es lo que pasó. O sea, no tenemos pruebas y es la Fiscalía la que le toca. Falla humana masiva, califica el secretario de Seguridad del Gobierno del Estado de Nuevo León lo ocurrido tras la búsqueda de la joven durante 13 angustiantes días para el padre, desde luego. El padre y la madre se reunieron con el gobernador, le decía, también estaba el secretario de Seguridad, Aldo Fassi,
y estaba básicamente el gobernador, desde luego, atendiendo todo esto. Tú tienes más datos, José Luis Arévalo, tú tienes más datos de lo que está pasando en Monterrey, tú tienes ya el contacto con Raimundo Elizalde, adelante. Efectivamente, una reunión de los padres con las autoridades del gobierno de Nuevo León. Raimundo Elizalde tiene los detalles. Adelante, Raimundo, cuéntanos, por favor. Muy buenas tardes, José Luis, Pepe. Informarles al respecto de este encuentro que sostuvo el gobernador Samuel García con el padre de Devani Susana, el señor Mario, y también la señora Dolores. Se reunieron en este Palacio de Cantera el mediodía de este viernes, donde le ofreció el apoyo luego de este terrible momento, donde encontraron el cuerpo de su hija prácticamente 30 metros de donde prácticamente se reunía cada día a tratar de buscarla. Él indica, el gobernador del estado, que le apoyaría en esta situación para acelerar el proceso y que le entreguen las pruebas de ADN y finalmente confirmar lo que ya todos sabemos, que es el cuerpo de Devani Susana, y bueno, darle el último adiós. Esta situación se vivió cerca de las 11:30 y se prolongó hasta el mediodía. Bueno, pues esta tarde ya asistió el mismo gobernador Samuel García para apoyarlo en el hospital universitario. Se agilizaron los procesos y esperemos que ya para esta tarde se tenga este resultado y bueno, que finalmente esta familia aminore un poco este terrible momento que están viviendo, José Luis. Muy bien, bueno, pues entonces esta reunión y en espera todavía de mayores declaraciones por parte del gobierno. Raimundo, muchas gracias. Seguimos al pendiente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto en lo que se refiere a la reunión, al mismo tiempo a las 5:30, tal y cual estaba programado, se está llevando a cabo allá en Monterrey una manifestación reclamándole al gobierno la cantidad de mujeres desaparecidas allá en el estado. Allá está César Rojas siguiendo de cerca esta marcha. César, cuéntanos, por favor. Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenas tardes, me da un placer saludarte. Así es, minutos después de las 5:30 de la tarde dio inicio esta marcha desde las instalaciones de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, ubicadas en la avenida Morones Prieto, muy cerca del centro de Monterrey. En este momento se encuentran las manifestantes, diversos grupos colectivos feministas, recorriendo parte de la avenida Morones Prieto, la cual ha sido bloqueada tanto en los carriles ordinarios como en los express. Se encuentra pues un gran operativo por parte de Tránsito de Monterrey y también de la Policía Municipal para tratar de resguardar esta marcha que ha comenzado hace algunos minutos y va a recorrer parte pues de las calles y principales avenidas del primer cuadro de la ciudad para llegar hasta Palacio de Gobierno, donde se realizará un pronunciamiento por parte de diversos grupos por colectivos feministas, así como también de la sociedad civil. En estos momentos pues se encuentra gran parte bloqueada la vialidad de esta arteria importante de Monterrey. Se registra gran congestionamiento vehicular en este punto a plena hora pico del día y bueno, vamos a continuar pues recorriendo parte con este colectivo feminista pues hasta donde llega, hasta el Palacio de Gobierno y sobre todo si no se registran actos de vandalismo como han ocurrido en anteriores ocasiones, José Luis. Muchas gracias. César. Sí, gracias, César Rojas, por esta información. En un momento regresamos contigo, José Luis Arévalo, porque está en la línea telefónica en este momento. No, está enlazada. Está enlazada con video la doctora Patricia Olamendi. Ella es feminista, abogada, experta en derechos humanos. Doctora Olamendi, Patricia, gracias por aceptar esta invitación para comentar cuál es el fondo de todo esto, porque por desgracia el caso de Devani Susana es uno más de los 10 casos de feminicidio que están documentados, ocurren a diario. Simplemente en el tiempo, 13 días, 14 días que duró la localización del cuerpo de esta joven de 18 años, hubo en el camino, insisto, el hallazgo de otras 5 mujeres solamente, precisamente en el estado de Nuevo León. Desde luego, además de la pena, esto es como para dar vergüenza. Patricia, muchas gracias por aceptar la invitación de nuevo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Pues yo creo que en este momento, quizá ahora comprenda toda la sociedad la lucha que hemos dado durante muchos años las mujeres, las feministas, porque se reconozca la gravedad de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Estamos viendo un caso lo cual todos estamos indignados, tristes, enojados, pero estamos viendo exactamente
¿Cuál es el problema? La autoridad omisa, la autoridad que dice, pues cometimos errores. En justicia no hay errores, hay negligencia, hay corrupción, hay complicidad y por supuesto hay obstrucción de la justicia. Un caso donde las familias tienen que buscar desesperadamente a sus hijas porque no hay autoridad que las apoye. Yo he dicho que afortunadamente el gobernador ha puesto la cara, lo cual es muy importante. No sucede así en el país. En promedio, 5,000 mujeres al año desaparecen en México. La mayoría, el 80%, son niñas. Hoy nos dimos, Patricia, nos dimos a la tarea de sumar aritméticamente los resultados que han publicado los organismos que están dedicados justamente a contabilizar estas tragedias. Hablo de los feminicidios y estábamos viendo que en lo que va desde diciembre de 2018, en que tomó posesión el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta la fecha se acumulan 6,429 feminicidios y seguramente serán muchos más, tomando en cuenta de que autoridades policiales en el país, en los estados ministeriales, pues muchos feminicidios no los contabilizan como tales, sino como homicidios dolosos. Así es, homicidios dolosos o culposos. La realidad es que la cifra que nos da el Secretariado Ejecutivo nos pone lo que ellos consideran feminicidios. Y te puedo asegurar que las muertes por desapariciones regularmente no lo califican así, lo califican como homicidio doloso. Entonces, lo que nosotros nos dimos a la tarea es de buscar efectivamente la información, cuántos asesinatos de mujeres se cometen diariamente. Y en promedio suman 20 asesinatos de mujeres al día. Muy lejos de la cifra que reporta el Secretariado Ejecutivo, pero sale de la suma de los asesinatos que se clasifican como feminicidio, homicidio doloso y homicidio culposo. Y muchas de estas mujeres desaparecidas, lamentablemente, como lo estamos viendo, sus cuerpos son encontrados día después de su desaparición y lamentablemente las autoridades no actuaron inmediatamente para encontrarlas. Esta creciente, imparable ola de feminicidios, hablábamos de 10 diarios, tú corriges y dices deben ser 20 por lo menos, tomando en cuenta la circunstancia que tú planteas. Todo esto está derivado del patriarcado, del machismo. Sin embargo, esta causa en favor de la protección a las mujeres está mal vista por el gobierno, está vista como políticamente incorrecta porque se aparta de los trámites del cambio a los que se ha comprometido el gobierno de la Cuarta Transformación y se ve con lejanía todo esto, Patricia. No solamente se ve con lejanía, hay una actitud de desautorizar los reclamos, de plantear que el movimiento feminista es enemigo. El movimiento feminista está defendiendo el derecho a la vida de las mujeres. Lo que se ha planteado es que la autoridad, y le hemos pedido desde el inicio del sexenio y particularmente en estos 2 últimos años que las cifras se dispararon de una manera exorbitante. Estamos hablando que en el país más de 250,000 mujeres fueron a acudir a denunciar violencia familiar. Las cifras de violencia sexual son prácticamente fuera de serie. Somos un país dentro de los primeros 3 con más trata de personas en el mundo. Estamos entre los primeros 3 como productores de pornografía infantil. Es decir, nuestra situación en general ha cambiado brutalmente. Le hemos pedido al gobierno que declare la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional, que ponga en el centro de seguridad los temas de violencia contra las mujeres. Los datos así lo manifiestan, pero algo que es muy grave es la negligencia criminal de las autoridades. Los casos denunciados de violencia contra las mujeres llegan a un 98% de impunidad. Es decir, prácticamente no se investigan. Entonces la impunidad es el alimento
el alimento de los criminales, de los tratantes, porque también hay que decirlo, en estos últimos años el crimen organizado convirtió a las mujeres y a las niñas en mercancía. Y muchas de estas desapariciones y muertes violentas de mujeres están involucradas bandas criminales que actúan pues abiertamente en diferentes regiones del país. Y tenemos autoridades como las de Nuevo León, ¿verdad? Que dicen, nos equivocamos, hubo errores. Bueno, yo si fuera el señor gobernador, y ojalá y así lo tome, pues los mandaría a su casa porque no se pueden estar equivocando con la vida de las personas. Todo esto, Patricia Olamendi, doctora, tú eres abogada, eres activista, derecho humanista, todo esto está sazonado, por desgracia y para vergüenza, por el patriarcado, por el machismo. Son causas de fondo que derivan en esta violencia e impunidad que arrojan esta ola incontenible de feminicidios. Sí, por supuesto. Tenemos una cultura machista que se fortalece todos los días. Cuando las mujeres protestamos, exageran. Cuando las mujeres decimos tienen que parar esta violencia, exageran. Cuando las mujeres les decimos cosas tan graves, Pepe, como les hemos insistido, no pueden seguir planteando que una niña de 12 años puede consentir una relación sexual, tiene que cambiar la ley, no la cambian, les parece común, les parece normal, que los matrimonios de niñas no lo cambian, que la venta de niñas no lo cambian. Entonces tenemos una cultura que se refleja en todo, se refleja en la justicia, en el acceso a la justicia, en la atención a la víctima, en la atención a la denuncia. ¿Sabes que solo 8 de cada 100 mujeres que son agredidas sexualmente denuncian? 8 de 100. Y a esas 8 de 100 que van a denunciar, lamentablemente, no les hacen caso, no contribuyen, las regresan. Y la violencia sexual es una de las principales causas por las cuales se da el feminicidio. Es decir, somos un país que hay que vernos hacia adentro, Pepe. Hay que ver lo horroroso que es que este patriarcado y este machismo ha hecho en verdad a las mujeres en México víctimas de asuntos tan graves como los que no se veían hace muchos años. La verdad es que México supera, y te lo digo sinceramente, con toda la experiencia que tengo de trabajar en diferentes países, supera en mucho la violencia de la que pudiéramos hablar en cualquier país del mundo. Patricia Olamendi, te agradezco muchísimo el haber participado, colaborado con tu experiencia y tu ejemplo y tu información, desde luego, respecto a todo lo que te has esforzado en hacer en cargos públicos y también como activista social de colectivos sociales. Que estés muy bien. Muchas gracias, Pepe. Muy amable. Gracias, hasta luego. La doctora Patricia Olamendi, ella fue subsecretaria de Relaciones Exteriores en gobiernos anteriores. Ella es feminista, desde luego, abogada, experta en derechos humanos. Creo que lo que ha dicho es puntual. Patriarcado, machismo, impunidad, negligencia, torpeza, vandalismo, barbaridad. Todo esto da por resultado la vergüenza de país que tenemos desde el punto de vista legal para enfrentar un problema real que el gobierno ve con lejanía y con temor y con adversidad. Los ven como, a los feministas y a los defensores de los derechos de la mujer, los ven como enemigos que van en contra del movimiento transformador, y esto también es un factor que excita la comisión de estos delitos que quedan, lo dice con claridad, en un 98% impunes. Estamos recibiendo imágenes en vivo, en directo, justamente de la marcha, por motivo del hallazgo del cuerpo de Devani y Susana, la marcha de jóvenes, sobre todo, de padres de familia también, allá en calles de Monterrey. Ray Elizalde ya nos adelantaba hace un momento. Se están juntando voces, que es lo importante. No es el número lo que llama la atención, sino la fuerza, la energía, la firmeza con lo cual se está planteando aclarar lo ocurrido, no solamente en este caso, sino en todos y cada uno de los casos de desapariciones. Insisto, desde el 1 de diciembre de 2018, en que tomó posesión el gobierno de la Cuarta Transformación, hasta los últimos días del mes de marzo,
se han contabilizado en el país 6,424 feminicidios. Pero seguramente, como lo decíamos con la doctora Olamendi, serán más, porque en gobiernos y ministerios públicos de los estados se contabilizan homicidios dolosos, no se contabilizan como feminicidios. Fácilmente la cifra podría duplicar la cantidad que le menciono. Nos ha dicho Patricio Olamendi, no, el sistema de contabilización oficial nos habla de 10 feminicidios diarios, fácilmente son 20, nos dice con todo énfasis la doctora Patricia Olamendi. Esta es la realidad que estamos viviendo en este momento. Vamos a escuchar lo que están gritando, lo que están pidiendo, quienes reclaman que se aclare puntualmente lo ocurrido con el caso de Devan y Susana. Gracias a todos por sus mensajes. Estoy tratando de leerlos, pero pasa muy rápido. Gracias a la gente que nos está viendo, que tenga familiares desaparecidos. Si gustan ponerlos aquí, voy a tratar de leerlos y mencionarlos. Si gustan, Geraldo Fácil, exactamente, esto se fue supuesto, y mencionarlos. Geraldo Fácil, exactamente, esto se fue supuesto. Queremos justicia. No fue accidente, fue feminicidio, dice Fernanda Gallegos. Queremos justicia. Justicia para todas las desaparecidas, Rocío Villegas. No fue accidente, fue feminicidio. Justicia para todas las desaparecidas, Rocío Villegas. Hay también una marcha para la chica de Constituyentes, creo que se llama Yolanda García, otra desaparecida. Lamentablemente, una marcha para la chica. Desgraciadamente, esta convocatoria se quedó de manera espontánea. Desgraciadamente, esta convocatoria surgió de manera espontánea en atención a los papás de Devani, y no sabíamos que ya había una actividad previa. Nos duele mucho que se haya partido así, pero con mucho gusto ojalá nos podamos poner en contacto con el papá de Yolanda y poder apoyarlo en visibilizar más su caso, porque obviamente todos los casos de desaparecidas y desaparecidos merecen la atención mediática. Es tan abrumante saber que son tantos que no, es abrumante no poder tener el tiempo. Ni una más es el grito colectivo en este momento, allá en las calles de Monterrey, Nuevo León. Ni una más. Ha dicho el presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que hay que tomar medidas para detener esta tragedia colectiva. Palabras. Finalmente son palabras, porque no son hechos, ni mucho menos compromisos de políticas en defensa del derecho a la vida que tienen las mujeres agredidas por el machismo y hablamos del paternalismo. Urge tomar medidas urgentes y eficaces. Hay dolor por cada mujer y niña muerta o desaparecida. Toca lo más profundo del corazón de México, pues sí. Y toca profundamente el no hacer absolutamente nada desde el punto de vista legal para darle curso a esta demanda de justicia. Se está pidiendo a gritos en este momento allá en Monterrey la destitución de Aldo Fassi, el secretario de Seguridad del gobierno del estado de Nuevo León, quien, como usted escuchó aquí en esta crónica, reconoció una falla humana masiva, una falla, una estupidez cometida por los funcionarios, una falla humana masiva, dijo, por parte de todas las autoridades involucradas en el proceso de investigación. Aquí hay familiares de desaparecidas y desaparecidos. Me voy a acercar. Ustedes son familiares de Daniela Tovar. Quiere hablar para Frente Nuevo León. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Olivia Tovar, madre de Daniela Tovar de León. Ella fue víctima de feminicidio el año pasado en el área del Puerto Atirantado.
Ya llevamos un año de peregrinada en la Fiscalía y no hemos obtenido respuesta. No hay hasta ahorita ningún responsable. Estamos cansadas, estamos hartas de esta impunidad que está existiendo en Nuevo León. ¿Qué es lo que quieren? ¿Otra más? ¿Que sea otra Fernanda? ¿Otra María Fernanda? ¿Que sea otra Devine? ¿Que sea otra Daniela? ¿Qué es lo que esperan? Estamos cansados, ya exigimos, ya no pedimos, exigimos justicia. Justicia por ellas porque ya no están. No queremos que Nuevo León sea otro más en feminicidios. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que necesitamos es que las autoridades se pongan a trabajar, que pongan a trabajar a todos los de la Fiscalía. ¿Usted ha sentido que la Fiscalía, por el año y la fecha de desaparición, le ha tocado estar con dos fiscales, ¿verdad? Con dos administraciones, tanto la del Bronco como ahora la de Samuel? ¿Ha notado algún cambio? La verdad, la fiscal que nos está atendiendo no es ella, sino la gente. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Tenemos el parte de guerra de la invasión rusa en territorio ucraniano. Se cumplen ya 58 días. La Organización de las Naciones Unidas confirma el asesinato indiscriminado de civiles ocurrido hace más de una semana en Bucha. Mientras tanto, imágenes de satélite revelan fosas comunes cerca de Mariupol. Naciones Unidas y Rusia van a sostener una reunión la próxima semana. José Luis Arévalo, ¿qué más datos tienes del parte de guerra? Adelante. Justamente esta invasión rusa allá en Ucrania fue descrita por Naciones Unidas como una historia de horror contra los civiles. Esto luego de que su misión de monitoreo comprobara el asesinato indiscriminado de por lo menos 50 personas, esto en la ciudad de Bucha, al oeste de Kiev. La oficina de la alta comisionada dijo que cada vez hay más pruebas de que se están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, la mayoría de ellos atribuibles al ejército ruso. La misión de observación de los derechos humanos en el país ha documentado el asesinato e incluso ejecuciones sumarias de civiles en Bucha. En estas 8 semanas el derecho internacional humanitario no solo se ha ignorado, sino que parece haberse dejado de lado, dijo Michelle Bachelet en un comunicado. Las Fuerzas Armadas rusas han bombardeado indiscriminadamente zonas pobladas, matando a civiles y destruyendo hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles, acciones que pueden constituir crímenes de guerra, añadió. En este contexto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunirá la próxima semana con el presidente Vladimir Putin. Las Naciones Unidas buscan la manera de detener los enfrentamientos entre ucranianos y rusos. El secretario general Antonio Guterres viajará a Moscú, la capital de Rusia, el 26 de abril para reunirse con Vladimir Putin. Antonio Guterres mantendrá un encuentro de trabajo el martes 26 y un almuerzo con el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y será recibido por el presidente Putin para hablar sobre la guerra en Ucrania. Quiere discutir con los líderes qué pasos pueden dar ahora mismo para silenciar las armas, ayudar a la gente y permitir que los que quieran salir tengan un paso seguro, dijo la portavoz Erika Neko. Preguntada por si han recibido respuesta del gobierno ucraniano sobre una posible visita, la portavoz explicó que siguen trabajando con Ucrania sobre el calendario y los preparativos. En tanto, el ministro de Exteriores ruso, el señor Sergei Lavrov, afirmó que las negociaciones entre Rusia y Ucrania avanzan, pero lo hacen de manera muy lenta, y que esta situación crea la impresión de que las autoridades ucranianas no necesitan la paz. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, opina que la situación actual en la arena internacional refleja la incapacidad de Occidente de llegar a acuerdos. Según el canciller, en todas partes del mundo se está reflexionando sobre cómo contrarrestar la influencia occidental.
Para cualquier observador imparcial son evidentes la incoherencia y la incapacidad de negociar de nuestros socios occidentales, que destruyeron de una vez todos sus valores, los valores en los que basaban al convencer a todo el mundo a adherirse a los procesos de globalización. Hablo con socios de América Latina, del mundo árabe. En todas partes en el mundo empiezan a pensar que hacer para que los caprichos de Occidente, aunados en el marco del concepto de la unipolaridad bajo el paraguas de Estados Unidos, no influyan en el futuro de los procesos objetivos que se desarrollan en diferentes regiones. Bueno, pues al tiempo en que hay negociaciones lentas y siguen cayendo bombas, también siguen apareciendo cadáveres en Borodianka, una ciudad arrasada cerca de Kiev, de la capital. La policía localizó 9 cadáveres, esto en fosas hechas de forma improvisada junto a un hospital. Estos hallazgos forman parte también de la documentación de lo que el responsable militar de la región de Kiev, Oleksandr Pavliuk, califica de atrocidades por parte de las tropas rusas. De igual forma, recientes imágenes de satélite revelan fosas comunes en Manush, una localidad a 20 kilómetros al oeste del puerto de Mariupol. El gobierno de Ucrania afirma que los cuerpos de los civiles enterrados muestran signos de tortura. El antes y el después. Estas nuevas imágenes por satélite revelan fosas comunes en la localidad de Manush, situada a unos 20 kilómetros al oeste de Mariupol. Recientes informes del gobierno de Ucrania afirman que las tropas rusas han estado transportando los cuerpos de civiles a esta pequeña localidad para enterrarlos. La empresa de tecnología satelital Maxar dijo que la expansión de las fosas habría comenzado entre el 23 y el 26 de marzo. Durante estas 8 semanas, el derecho internacional humanitario no solo se ha ignorado, sino que parece haberse dejado de lado, ya que las Fuerzas Armadas rusas han bombardeado indiscriminadamente zonas pobladas, matando civiles y destrozando hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles, acciones que pueden equivaler a crímenes de guerra. Y precisamente en este viernes, parlamentarios europeos realizaron una visita a Kiev, la capital ucraniana. Ahí manifestaron abierto apoyo al pueblo de ese país. Se refirieron a los ucranianos asesinados como víctimas de una masacre que será juzgada. Una delegación del Parlamento Europeo visitó este jueves Kiev para mostrar su apoyo al pueblo ucraniano. Visitaron las antiguas zonas ocupadas por el ejército ruso cerca de la capital. Terminaron el recorrido plantando los árboles que marcan la apertura del llamado Parque de la Paz en la ciudad de Bucha. El alcalde Anatoly Fedoruk insistió en que la reconstrucción del país no será posible sin más apoyo político y militar de la Unión Europea. Entiendo que muchos confíen en las relaciones económicas con Rusia para el desarrollo de sus países, pero en Europa, en Ucrania, están matando a la gente. Y toda Europa, los países del continente europeo, deben entender con quién están tratando. Este rusismo es como el nazismo. Sin embargo, en Alemania aumentan las críticas de los socios del gobierno del canciller Olaf Scholz por resistirse a enviar armas pesadas a Ucrania. Scholz asegura que quiere evitar una escalada nuclear con Rusia. Las banderas ucranianas ondean desafiantes frente a la embajada rusa en Berlín. Pero una tormenta política se está gestando en Alemania. Las críticas a cómo el canciller alemán Olaf Scholz lleva la invasión rusa de Ucrania crecen. Pese a que varios países de la OTAN han anunciado el envío de carros de combate a Ucrania, Alemania sigue negándose. Scholz insiste en que quiere evitar una escalada nuclear con Rusia. Los sondeos de opinión muestran que Scholz no está en línea con la opinión pública alemana. La mayoría de los alemanes querrían que se detuvieran las importaciones de gas ruso y que se suministraran más armas a Ucrania. Pero por ahora es poco probable que Scholz cambie. Tú tienes datos sobre hasta aquí el parte de guerra, pero José Luis Arevalo tiene datos sobre el tema de la inflación, que es verdaderamente de preocupación, escandalosa por decirlo menos. José Luis, adelante, tú tienes el dato. Pues es la inflación más alta desde el año 2001. Resulta que estamos en 7.72%. No se ve una inflación así como te comento desde el año 2001. Las autoridades aseguran, las autoridades financieras, que durante la primera mitad de abril, por ejemplo, productos como las verduras, la gasolina y los viajes son los que han venido presionando la economía al grado de llegar a esta cifra que les comento. México alcanzó este nivel, el más alto desde enero del 2001,
ubicándose, como les digo, y permítame hacer énfasis, en 7.72%. Una tasa de inflación que no se veía luego de tantos años, 21 años, cuando en aquel año, en el 2001, fue de 7.86. Con este nivel de precios ya se liga un año con niveles de inflación significativamente por encima del objetivo establecido por el Banco de México, que es alrededor del 3%. Los agropecuarios y los energéticos son los genéricos que presionan con más fuerza el índice nacional de precios al consumidor. Las variaciones por Semana Santa también influyeron en el nivel de precios. Durante este lapso, los servicios turísticos también registran un encarecimiento importante y tuvieron alta incidencia en el nivel de la inflación. Y como energéticos, pues la gasolina de bajo octanaje. Vamos a un corte, volvemos enseguida para entrar en contacto con Jesús Silva Herzog Márquez, el amigo Jesús Silva Herzog Márquez, maestro, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Vamos a hablar de los hipócritas y de los traidores a la patria. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. La doctora Patricia Olamendi, ella fue subsecretaria de Relaciones Exteriores en gobiernos anteriores. Ella es feminista, desde luego, abogada, experta en derechos humanos. Tenemos una cultura machista que se fortalece todos los días. Cuando las mujeres protestamos, exageran. Cuando las mujeres decimos tienen que parar esta violencia, exageran. Cuando las mujeres les decimos cosas tan graves, Pepe, como les hemos insistido, no pueden seguir planteando que una niña de 12 años puede consentir una relación sexual, tiene que cambiar la ley, no la cambian. Les parece común, les parece normal que los matrimonios de niñas no lo cambian, que la venta de niñas no lo cambian. Entonces tenemos una cultura que se refleja en todo, se refleja en la justicia, en el acceso a la justicia, en la atención a la víctima, en la atención a la denuncia. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación en este momento con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Les recuerdo que diputados del PRI, del PAN y del PRD presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el presidente de la República y los dirigentes de Morena por la llamada campaña Traidores a la Patria, iniciada por haber votado el domingo pasado en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador precisamente. Juan Antonio, adelante con esta información. Gracias, Pepe. Diputados del PAN, PRI y PRD denunciaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al partido Morena en la Fiscalía General de la República por la campaña de Traidores a la Patria que iniciaron por haber votado contra la reforma eléctrica. Mariana Gómez del Campo informó que los legisladores de la oposición presentaron esta denuncia penal porque están cansados de amenazas, discursos de odio y violencia. En un video difundido a través de redes sociales, la diputada federal panista expuso que los diputados que votaron en contra lo volverían a hacer 1000 veces, ya que era una reforma eléctrica completamente destructiva y que no iba a generar ningún tipo de crecimiento. Vamos a escuchar, Pepe. República denunciando penalmente al presidente de la República y a la dirigencia de Morena, porque las y los diputados que votamos en contra de la reforma eléctrica lo volveríamos a hacer 1000 veces. Y ellos no pueden tacharnos de traidores por no haber coincidido en una reforma eléctrica destructiva y que además no iba a generar nada de inversión ni de crecimiento. Basta de monopolios en México. Los diputados aseguraron que asistieron a defender a la Constitución y adelantaron que no los van a amedrentar. Por ello, adelantan que van a defender al Instituto Nacional Electoral. Asimismo, también señalaron que el propósito en el 2024 es sacar a Morena del poder y remataron diciendo que es un honor ser opositor. Pepe, el reporte. Completamente. Gracias. Completa la información, Juan Antonio Jiménez. Que te vaya bien. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.
Bueno, a esto el presidente de la República reacciona y llama hipócritas a quienes se quejan por la campaña de odio comandada por Morena. Esta es la doble moral, la dos caras, es la hipocresía. Eso me lo dijo una vez y me quedé pensando, Monsiváis, Carlos Monsiváis, me dijo, no te olvides que la única doctrina de la derecha, yo digo del conservadurismo, es la hipocresía. De ahí aprovechó para darle un repasón al escritor Francisco Martín Moreno. Dice quien desde luego no me quiere y a quien le correspondo. Calificó a Martín Moreno de ser un mal escritor. Lo acusó de haber planeado quemar en leña verde a los militantes de Morena. Se fue reduro hoy desde Veracruz, donde tuvo lugar la conferencia mañanera. Está en la línea telefónica y tenemos la comunicación con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Mi amigo Jesús está en la línea. Jesús, muy buenas noches. ¿Qué te parece esto de los traidores a la patria, la consigna y el tema de los hipócritas? Adelante. Hola, Pepe, buenas tardes. Pues me parece muy preocupante el nivel al que ha llegado el discurso oficial. El hecho de que se piense que la patria consiste en lo que diga el presidente que son las causas del país y que todos aquellos que tienen una visión distinta a la del presidente son desleales a México, que son traidores. Me parece gravísimo que no solamente haya soltado esta expresión una vez más el presidente, no solamente me parece grave que se anuncie esta campaña de desplegar estas imágenes de los legisladores que en uso de sus derechos pues votaron de acuerdo a lo que creen mejor para el país y que se piensa, según los dirigentes de Morena, exhibirlos en la plaza pública como traidores a la patria, como si fueran unos forajidos en el viejo oeste. Y no solamente esto, Pepe, sino que también el presidente hace una insinuación de que estos legisladores cometieron un delito. El hecho de que haya leído el artículo del Código Penal en donde se tipifica esta conducta de traición a la patria, que se identifique cuál es el castigo que merecerían estos delincuentes, me parece gravísimo, porque lo que se está haciendo es criminalizar la discrepancia. Lo que se está definiendo es que todo aquel que tiene una visión distinta del país, que piensa que es distinto el rumbo que debe seguir México, pues en materia de la política energética o cualquier otro, lo que corresponde es llamarlo traidor a la patria y pues insinuar que se le podría perseguir penalmente. Me parece una actitud inaceptable. Me parece gravísimo que estemos llegando a estos extremos en donde de ninguna manera puede aceptarse como una conducta válida, aceptable, democrática, el hecho de que desde el poder presidencial se señale a quienes discrepan como traidores a la patria y que se insinúe que son en realidad delincuentes. Es una muestra, en tu opinión, Jesús, del enojo presidencial por el rechazo que recibió el domingo a su iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica y a lo que ha pasado ya prácticamente al olvido, como fue la consulta de revocación de mandato. Pues yo creo que muestra una gran molestia, pero sobre todo una incapacidad para entender que existe derecho en el país para ver el futuro de manera distinta, para interpretar la política con lentes diferentes. Y lo que hace el presidente de la República es
pues identificar que solamente hay una manera de pertenecer a México, que es aplaudiéndolo a él, siguiendo sus políticas, y que no hay una manera distinta de ser mexicano. Yo creo que esto es inaceptable, es gravísimo el hecho de que estemos retrocediendo en términos de discusión pública en México, como lo hace el presidente de la República, criminalizando la discrepancia. Jesús, como siempre, es un gusto escucharte y saludarte. Un abrazo, Pepe. Gracias, un abrazo. Muy buenas noches. Muy bien, antes de pasar a un corte comercial, queremos darle una noticia que a usted a lo mejor le va a venir muy bien, porque fíjese usted que a partir de la próxima semana va a poder dejar de operar los filtros que tenga usted en su negocio o que usted va a ver cuando llegue a un centro comercial. Me refiero a los filtros sanitarios que se han venido utilizando para apalear esta pandemia después de 2 años. Estos filtros son los termómetros, los tapetes sanitarios. Según las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, a partir de este lunes 25 de abril, queda sin efecto las medidas sanitarias para el ingreso de personas a establecimientos mercantiles, oficinas gubernamentales y privadas, espacios culturales y educativos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que los niveles son tan bajos por el COVID que se considera que la toma de la temperatura ya no es necesaria. Lo mismo con el número de personas hospitalizadas y de fallecimientos en la Ciudad de México. Por eso, tómelo en cuenta, a partir de la próxima semana dejan de operar los filtros sanitarios en la Ciudad de México. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en José Cárdenas Informa. Informa, todas las noticias, todas las voces. Ayer José Luis Arévalo, en nuestro espacio de información cotidiana de Grupo Fórmula, tuvo oportunidad de establecer un diálogo, una entrevista pues, con Citlali Hernández, la número 2 de Morena, la secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional. Ahí reconoció que no hay más proyecto de país que el establecido en la Constitución. También admitió que el proyecto más importante para el país está justamente en ello y hay muchos retos que hay que vencer. Dijo que era necesaria la promoción de la ley eléctrica y que quienes votaron contra ella, pues son eso, traidores a la patria. Yo creo que para todo ser humano lo importante es tener un nivel de bienestar satisfactorio. Eso implica educación, acceso a una salud adecuada, vivienda, trabajo, posibilidad de desarrollarse. Es decir, pensar que solo hay una prioridad en una nación sería un error. Como también desde mi óptica, pensar que la población es tonta o desinformada es otro error. Yo creo que va en paralelo. Nosotros creemos que este país tiene muchísimos retos y por eso decidimos iniciar una transformación. Hay varios pendientes sin duda, pero es igual de importante combatir la corrupción y destinar presupuesto a todo eso, a las medicinas, a fortalecer el sistema de salud, a los programas sociales, como también invertir al futuro y desarrollar una industria con ciencia, con tecnología que nos permita tener mucho más recursos para que ojalá un día en este país no haya ni una sola persona que muera de hambre, ni un niño en la calle pidiendo dinero, o un niño de cáncer con sus medicinas porque no tiene medicina. A un niño de cáncer, ¿no? Que ya ve oiga, no hay proyecto en este país que no esté establecido en la Constitución. No, el proyecto más importante de México es lo que establece la Constitución. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo. Con la Constitución, lo que diga la Constitución. Pero tú tampoco podrás dejarme mentir que las reformas estructurales de Peña Nieto modificaron y violaron muchos de los logros. Sí, pero hablemos de ahorita, Citlali, ahorita. 2022. Pues eso, la Constitución es la que nos marca lo que tenemos que vivir en este país, nuestro proyecto. Olvidémonos de gobiernos anteriores. Ahorita es la Constitución, ¿no? La Constitución es un esquema de normas y de reglas. Lo que marca un país son las decisiones que toman los gobiernos. Hemos tenido gobiernos corruptos que han violentado la Constitución, que la han violado, que la han modificado y que solo han hecho negocios en un país tan rico. Le insisto, perdóneme que insista, ahorita, para el 2022, hoy 22 de abril del 2022, lo que más nos 21 de abril, lo que más nos importa es lo que establezca nuestra Constitución. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Bueno, hoy 22 de abril lo que más nos interesa es que este país siga transformándose. A mí.
Perfecto. por lo menos. Bueno, esto fue parte de la entrevista ayer de Citlali Hernández, la secretaria general de Morena. También mencionó el Festival por la Soberanía Energética que va a tener verificativo el próximo domingo en el hemiciclo a Juárez. Se va a realizar una campaña de difusión contra legisladores de oposición, evidentemente a Morena y aliados, por no haber avalado la reforma eléctrica. Dijo Citlali que su partido, Morena, no abona al odio ni a la descalificación. Esto es parte de lo que dijo también Citlali Hernández. Los comunicadores también tienen que abonar a una discusión más seria, ¿no? Nosotros no estamos abonando al debate alrededor del odio, de la descalificación. Para nosotros hay una disputa por la nación entre un proyecto que no cree en la industria pública, que decidió votar en contra de una reforma constitucional que ponía orden en el sistema eléctrico nacional, nacionalizar el litio, y un proyecto, por otro lado, que sí cree en que necesitamos cada vez ser más soberanos para desarrollar el país. Y en ese marco, pues vamos a realizar un evento. Nosotros creemos que la aprobación de las reformas a la ley minera, como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de nombrar constitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica, pues son un avance para la soberanía de nuestro país. Nadie los está persiguiendo, están expresándose libremente, se han expresado 4 años libremente con expresiones de odio que lamentablemente algunos comunicadores han repetido. Desde nuestra visión de país, creemos que quienes votaron en contra de una reforma constitucional que fortalecía el sistema eléctrico nacional y que va a convertir el litio en el punto de desarrollo de este país como lo fue el petróleo, quienes se votaron en contra para nosotros son traidores a la patria, porque no hay ni una sola razón para haber votado en contra de esta reforma. Pues se van a soltar los demonios en este Festival por la Soberanía Energética el próximo domingo en el hemiciclo a Juárez, patrocinado por Morena. Carlos Marín, se van a soltar los demonios este fin de semana. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Buenas noches. Pepe, contento de verte de regreso. Y antes que nada, déjame felicitar, pero de veras muy cálidamente a José Luis Arévalo, porque hizo una entrevista de colección que normalmente se les deja pasar a los morenistas, morenianos y López Obradoristas, se les dejan pasar goles sin ponerlos como él lo hizo contra la pared. Yo creo que esta señora pues no tiene idea de lo que hablaba y de veras que me importó tanto que yo te quiero pedir un poquito de paciencia porque tengo puntualmente la sarta de estupideces que dijo la señora. Y lo dijo ayer cuando en menos de 11, 12 días en Monterrey habían sido localizados los cuerpos de 5 mujeres asesinadas mientras buscaban a la señorita. Qué tragedia tan horrible que terminó siendo encontrada en aquella cisterna. En lugar de decir, mira José Luis, olvidémonos ahorita del tema de que somos linchadores, vamos a hablar de lo que está haciendo la pasividad de todo tipo de gobiernos, pero desde luego también el federal, en la persecución de los delitos contra la mujer. Esta señora se puso a hablar del festival y a decir que el llamado al linchamiento de los legisladores que no aprobaron la reforma eléctrica no implica odio. Dice, lo que pasa es que hay una disputa por la nación. Pues yo no sé qué quiera arrebatar esta señora o el Movimiento de Regeneración Nacional, que lo eleva al rango de disputa, porque como bien dijo José Luis Arévalo, el proyecto de nación está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es el Congreso de la Unión quien resuelve lo que se modifica o no en esa Constitución, pero para la señora dice que solo es un conjunto de normas. Imagínate la barbaridad que dijo.
que solo es un conjunto, que la Constitución es un conjunto de normas, pero que lo que marca al país es el gobierno. Ah, bueno, entonces no importa lo que está en la Constitución. Y tan no importa que de las leyes que se desprenden de la Carta Magna, Pepe, pues está que es un delito llamar al linchamiento, azuzar a lo que lleva implícita esa campaña perversa de Morena, que incluye el riesgo para mucha gente, en este caso los 220 y tantos legisladores de oposición, de sufrir agresiones físicas o morir asesinados. Yo me pregunto, ¿quién va a pagar los daños que han causado a las fachadas de algunas casas que han ido a pintarrajear estos salvajes? Y la señora tiene pues un desconocimiento bárbaro del país en que está viviendo, porque dice que son traidores a la patria porque no hay ninguna razón válida para que no hayan aprobado lo que quiso el presidente. Ah, caray, ese es el juego, se supone, de la democracia. Y dice, no es que voten contra el presidente, sino que votan contra la nación. ¿Quién es ella? ¿Quién diablos es Citlali Hernández para hablar en nombre de la nación? ¿Pensará que se gana una portada como aquella de la mujer que estaba en los libros de texto gratuitos? Ella encarna a la nación, la encarna el presidente de la República, la encarnan los morenistas. Bueno, dice, no es que no piensen como nosotros, sino que votaron contra México. Dice, Morena no inventó lo de traidores, sino que lo dice la ciudadanía. La ciudadanía, Pepe, el domingo en que se debatió la reforma eléctrica en San Lázaro, pues una bola de apoyadores de la contrarreforma propuesta consta en las entrevistas que salieron en los medios. La mayoría no tenía la menor, diría así el Papa polaco, la menor pinche idea de a qué iba. Hubo un joven al que le preguntaron, ¿y qué haces aquí? Y dijo, a ver, espéreme, le voy a preguntar a mi mamá. ¿De dónde diablo saca que la ciudadanía inventó un cargo que, por cierto, está tipificado en el Código Penal, que es la traición a la patria y que es trabajar para una potencia extranjera, sin duda? ¿Y por qué no levantan las denuncias penales correspondientes? Y yo quisiera ver dónde están las organizaciones civiles y el derecho que nos asiste a todos los demás, como para levantar una denuncia, principalmente los diputados de oposición, en contra de la dirigencia del PRD y también del presidente de la República, que apoya este linchamiento, porque es delito azuzar a cualquier persona contra otras personas. Por eso se dan los crímenes que hemos visto en todo el país cuando gritan a ladrón y terminan linchados presuntos culpables de no sé qué cosas. Los queman con gasolina, los agreden físicamente, les pintarrajean sus casas. Es decir, es un llamado a la comisión del delito y que no discuta. Bien se lo dijo José Luis, el proyecto de la nación está en la Constitución de México. Y ahí es donde el Congreso resuelve qué modifica o no, y el resultado se tiene que acatar. Ahorita no hay otro proyecto, lo demás son pues distracciones de consuelo psicológico, psicoanalítico, si no es que psiquiátrico, para quien imagine que puede inventarse cualquier cosa al margen de la ley fundamental, Pepe. Gracias, Carlos. Gracias por esta reflexión y análisis. Gracias a ti. Buenas noches. Gracias, que te vaya bien. Los demonios andan sueltos. Hoy el demonio trae faldas, según deja ver claramente Carlos Marín, faldas de color morado. Hablando de lo político,
Le refiero que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que no se descarta la posibilidad de que antes de que concluya el actual periodo, el presidente López Obrador envía al Congreso las reformas constitucionales en materia político-electoral y de la Guardia Nacional. Esto lo dijo en la clase que imparte en la Facultad de Derecho de la UNAM. Adelantó la posibilidad de que la iniciativa presidencial que plantea que la Guardia Nacional sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional se mande al Senado y la político-electoral a la Cámara de Diputados. Dijo Monreal que en estos momentos de transición política se debe tener cuidado de retomar el camino y poner un alto al clima de violencia y linchamiento que se ha generado por la no aprobación de la reforma eléctrica. Dijo que no coincide ni se va a sumar a ninguna corriente que pretenda linchamientos mediáticos, ni tampoco como estrategia política, porque México está en un momento muy delicado. Se pronunció Monreal por no profundizar en las estrategias de desencuentro, de polarización y de crispación. También Ricardo Monreal continúa con su aspiración de llegar a la presidencia de la República. Aseguró que es la mejor propuesta para suceder al mandatario federal. Esto lo dijo durante la presentación de su libro, el libro que escribió Ricardo Monreal. Como una respuesta al senador morenista, se dijo confiado, pues declaró que podría ganarle a todos los aspirantes que busquen el cargo a la buena. Nos permite una pausa breve, volvemos. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Los problemas. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tome nota, el próximo domingo hay segunda vuelta electoral por la presidencia de la República Francesa. Última jornada de la campaña electoral en Francia de los dos candidatos de las elecciones presidenciales, esta segunda vuelta, en la que está marcada sin duda por los ataques directos entre uno y otros candidatos. Los actos han terminado prácticamente con la actuación por parte de Emmanuel Macron participando en diferentes canales de televisión, pero también acercándose al extrarradio de París, acercándose también a las poblaciones más vulnerables, en la que trataba de buscar y cazar lo que están haciendo en las últimas horas el voto de la izquierda para tratar de ganar las elecciones. Emmanuel Macron se paseó por el extrarradio de París tratando de buscar esos votos y también mostrando como la alternativa para frenar a la ultraderecha. Y por el otro lado, la candidata ultraderechista Marine Le Pen se cerró campaña también en Arras, en el norte de Francia, en la que pidió un voto popular para frenar a Emmanuel Macron y su arrogancia. Y es que estas últimas horas han sido prácticamente ataques personales entre uno y otro lado, y en la calle pues los abstencionistas siguen siendo los más importantes. Algunas encuestas hablan de que el 68% de los franceses que pueden ejercer su derecho al voto piensan que a lo mejor no acudirán a votar en los comicios del próximo domingo. Sin duda, son elecciones importantes en el contexto internacional agravado por la invasión rusa en el territorio de Ucrania y toda la alianza de Occidente para apoyar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en frente de las intenciones del presidente Putin de Rusia. Tenemos el contacto en este momento, lo agradecemos muchísimo, con la doctora Marta Ochman-Icanovics. Ella es doctora en Ciencias Sociales, profesora investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, especialista en Europa, a quien le agradezco haber acudido a esta invitación. Se lo agradezco sinceramente. Doctora Ochman, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, es un gusto estar con usted aquí en este noticiero. Muchas gracias. ¿Para qué tanto brinco? ¿Para qué tanta especulación si estamos viendo dos hechos? Prácticamente está cantada la victoria de Emmanuel Macron a juzgar
por el resultado de las últimas encuestas que le dan un 55% de los votos. Ya se conoce prácticamente de antemano el resultado. Pero se está dando todo esto en un ambiente de gran estrés político, ¿no crees? Sí, yo creo que estas elecciones, como bien mencionabas, en el contexto de la invasión en Ucrania, tienen como mayor relevancia no solamente para Francia, sino en general para Europa y pues también podríamos decir para el occidente, ¿no? Aunque no me gusta mucho usar este concepto. De hecho, por ejemplo, Olaf Scholz, Pedro Sánchez escribieron un artículo apoyando la candidatura de Macron o voto a favor de Macron porque pues Marine Le Pen es conocida por sus simpatías hacia Putin, además de que aunque la figura legal es un préstamo, pero pues en realidad hay financiamiento de Rusia a su campaña desde hace 5 años. Entonces, también en el programa, Le Pen es euroescéptica, habla de que Francia podría salirse de la Unión Europea, pero también de la OTAN. Entonces, todo eso provocaría evidentemente un impacto muy fuerte sobre la imagen del occidente, de los países europeos, también de la Unión Europea, y fortalecería mucho la percepción de Putin de que pues, el occidente se está desmoronando y que los mismos europeos pues no apoyan los gobiernos digamos liberales, ¿no? Los gobiernos o las tendencias políticas que representa Macron, que se consideran del centro, pero bueno, también debemos decir que son las fuerzas políticas tradicionales, digamos, no podríamos esperar cambios en la política exterior de Francia, lo cual evidentemente es lo que buscan los socios europeos de Francia. Ahora bien, entonces, en esta elección, más allá de lo que pueda ocurrir con la reelección de Macron o bien el arribo de Marine Le Pen, lo que está en juego es el futuro y la construcción de Europa en este momento, insisto, de estrés provocado por la invasión rusa en Ucrania. Sí, de hecho, pues también la Unión Europea está en un momento difícil. Aunque Brexit pues ya tiene algunos años, pero sigue siendo un evento traumático tanto para Reino Unido como para la Unión Europea. Hay evidentemente como cuestionamiento del papel de la Unión Europea por parte de algunos países como Polonia, como Hungría. Entonces, evidentemente, Francia es vista como el país líder, el país que podría, y Macron particularmente como líder, es visto como un político que podría darle un empuje, revitalizar lo que es, pues evidentemente, la fortaleza de la Unión Europea. Pero yo creo que también tenemos que estar conscientes que las elecciones presidenciales pues no agotan la incertidumbre, aunque mañana pues terminemos el día, esperemos, con la victoria de Macron. En realidad, en junio tenemos elecciones parlamentarias donde pues el voto no se va a concentrar, digamos, el voto en contra de Le Pen no se va a concentrar en Macron, sino va a haber mayor dispersión de votos. Evidentemente, Mélenchon, que no pasó a segunda vuelta, pero que tuvo en la primera vuelta pues 20% de votos, va a tener presencia muy fuerte en el Parlamento y de cualquier manera en el futuro Macron pues podría tener problemas si no gana estas elecciones con un porcentaje contundente, que entonces jalaría también el voto en los legislativos hacia el partido de Macron y le daría pues una mayoría cómoda en el Parlamento para poder seguir con las políticas que sigue. Si el Parlamento, digamos, si el partido de Macron no tiene mayoría en el Parlamento, pues evidentemente habría tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo y habría menor margen de libertad para Macron, incluso si gana elecciones presidenciales. Pues muchas gracias, Marta Hochman. Gracias por tu comentario compartido con la audiencia de Grupo Fórmula.
tendremos mucha atención a lo que ocurre el domingo, dada la trascendencia que tiene en este momento para el contexto, sobre todo europeo e internacional. Que estés bien y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias y muy buenas noches. José Luis Arévalo, tú tienes más notas internacionales. Adelante. Así es, el Papa Francisco, con 85 años de edad y que, bueno, sufre de una ciática en la pierna derecha y además recientemente ha tenido un brote de dolor en la rodilla. Bueno, pues ha tenido que tomar unos días para someterse a controles médicos. Suspendió sus actividades del viernes para someterse a estos controles, así lo informó el Vaticano. El portavoz Matteo Bruni dijo que los chequeos se llevarán a cabo en las instalaciones médicas del Vaticano, explicando por qué no había actividades o audiencias en el calendario público de Francisco para este día. Como todos hemos visto, en ocasiones el Papa tiene que inclusive realizar algunas de sus actividades sentado. Esto es lo que se refiere al Papa Francisco. En otra información internacional, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, compareció el día de hoy ante un juez de Nueva York y va a permanecer detenido al menos hasta la próxima audiencia que va a tener lugar el 10 de mayo. En la audiencia realizada por videoconferencia debido al COVID, Hernández, ayudado por un intérprete, pues escuchó del juez Stuart D. Aaron los cargos que se le imputan: tráfico de cocaína, uso y porta de armas de fuego y conspiración para uso y porte de armamento. Al ser preguntado si lo entendía, se limitó a contestar con un escueto: sí, señoría. Y ya por último, un nuevo ataque, un ataque a una mezquita con una bomba, esto en Afganistán, una mezquita y una escuela religiosa en la zona de Kunduz, que se encuentra al norte de Afganistán. Dejó como saldo 34 personas muertas, entre ellas estudiantes. Nadie se atribuyó de inmediato este atentado. La filial afgana del grupo Estado Islámico se declaró responsable de una serie de atentados en la víspera, el más grave a una mezquita chiita en la localidad norteña de Kunduz, que mató al menos 12 feligreses, hirió a varias decenas, tomando en cuenta que es viernes del Ramadán, el viernes santo de la religión islámica, y sobre todo en esta época del Ramadán, es lo que tenemos en información internacional. Regresaremos, gracias. Regresaremos enseguida con el comentarista Rafael Cardona, su cristalazo. Rafa, periodista y escritor, nos acaba de mandar su última producción. Es un libro que se llama Fuego de mis entrañas. Está editado por Guernica. Ayer fue presentado y Rafael Cardona recibió un premio, el premio Summa Cum Laude de la Fundación Sebastián. Nos va a hablar de esto, pero nos va a hablar también de los activistas ambientalistas que se van a reunir finalmente el próximo lunes con el presidente de la República. Tema: Tren Maya. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook, José Cárdenas. Están a punto de... José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación en este momento con mi compañero Ray Elizalde. Vamos directamente a Monterrey, Nuevo León. Ya hay información oficial confirmada. Sí se trató del cuerpo de Devani Susana Escobar Basaldúa, el hallado anoche dentro de una cisterna en un motel en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La causa de la muerte: contusión profunda de cráneo, al tiempo que se escucha de fondo el grito de reclamo de justicia por parte de ciudadanos, sobre todo jóvenes, que han ganado las calles de Monterrey, Nuevo León. Primero vamos contigo, Ray Elizalde, por esta confirmación definitiva de la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León. Adelante, Ray. Muy buenas tardes, te saludo de nueva cuenta y bueno, tenía que salir el gobierno del estado y la fiscalía a aclarar esta situación, y es que sí fue un feminicidio esta joven que muere por contusión profunda de cráneo, Devani Susana. Hace algunos momentos en videoconferencia el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez confirmó
que sí es el cuerpo de esta joven que permaneció desaparecida más de 13 días. ¿Qué te parece si escuchamos un poco lo que acaba de informar este hombre, este fiscal de Nuevo León? Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Devani Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda de cráneo. Ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares y sus seres queridos. Es importante señalar que en este momento no se descarta ninguna línea de investigación en este caso. Pondremos todos los recursos en nuestras manos para determinar los hechos que han sucedido y, si estos indican un delito, serán perseguidos con toda la fuerza de la ley. Es también importante recalcar que hemos acompañado a la familia de Devani en todo momento. Compartimos su dolor y estaremos cercanos a ellos, como ha sucedido desde el primer momento de esta investigación. Bueno, ahí escuchábamos la versión que acaba de dar luego de estas manifestaciones que causaron destrozos hace algunos momentos en la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León, con sede en la avenida Ocampo, en la calle Ocampo del centro de la ciudad. Así que bueno, continúan las marchas, protestas en distintos puntos, no solo en el centro de Monterrey, también una se presenta en San Nicolás de los Garza. Vamos a estar al pendiente de los recuentos de daños en las próximas horas. Gracias Raimundo Elizalde. Conclusión oficial, reconoce finalmente la Fiscalía de Justicia que sí es el cuerpo de la mujer encontrada dentro de la cisterna, el de Devani Susana Escobar Basaldúa. César, gracias Ray por esta información, ya confirmando. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. No fue suicidio, es lo que está gritando la gente que va caminando. Estamos tomando la imagen de un portal de Frente Nuevo León. Es un portal que está transmitiendo en vivo la marcha de los jóvenes, sobre todo en su mayoría, por las calles de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, protestando justamente por lo sucedido. César Rojas está en la línea. Tenemos el contacto contigo, César. Adelante, por favor. Infórmanos lo que estás viendo y escuchando, el grito, y ya está la gente enterada que está confirmado. Correcto, Pepe, muy buenas tardes. Así es, en estos momentos continúa la marcha por parte de integrantes de colectivos feministas y mujeres civiles que, bueno, inició cerca minutos después de las 6 de la tarde. Pues prácticamente han recorrido parte de la avenida Morones Prieto, luego tomaron hacia la avenida Constitución, una de las arterias más importantes aquí de la ciudad de Monterrey. Bloquearon estas dos arterias, tanto Morones Prieto y Félix U. Gómez y Constitución. Inclusive sentaron sobre uno de los carriles de esta avenida y mostraron sus pancartas y levantaron el puño en señal de protesta. No fue accidente, ha sido uno de los cánticos o voces que han repetido durante esta marcha en referencia pues a esta versión que se ha manejado en los últimos minutos, que ya ha dado a conocer la Fiscalía de Justicia acerca de la identificación oficial de Devani y las posibles causas de su fallecimiento. En este momento la marcha está recorriendo parte de las calles del centro de Monterrey y se dirigen hacia lo que es el Palacio de Gobierno en la gran plaza de la Macroplaza, donde ya se encuentran varios colectivos feministas aparte, donde están reuniendo frente al Palacio de Gobierno para iniciar también lo que es un pronunciamiento acerca de esta información que se acaba de dar de último minuto. Te agradecemos mucho, César Rojas. Vamos dando seguimiento pues a esta marcha hasta que concluya y escuchar la voz de la gente en reclamo de justicia y en reclamo de la renuncia de las autoridades omisas, negligentes, torpes, estúpidas, que dijeron en un momento que esta mujer había muerto porque se resbaló al caer en la cisterna. Vamos a regresar a Monterrey cuando sea necesario. Mientras tanto, hagamos una pausa muy breve. Volvemos con usted y con Rafael Cardona. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky.
José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy desde Veracruz, en la mañanera, el presidente de la República informó que el próximo lunes 25 de abril se va a reunir con los artistas y famosos que han expresado su rechazo al tramo 5 del Tren Maya a través del movimiento denominado Sélvame del Tren, en el cual acusan que el Tren Maya va a afectar los ríos subterráneos y los cenotes. Así lo dijo el presidente. Sí, los recibo el lunes. Nos vamos a poner de acuerdo en el transcurso del día para informarles. Los invito a ellos. Yo no voy a tener asesor, por eso quiero que estén ellos y que yo les explique. Y ya después que reciban toda la información, les voy a entregar un documento. Después, ya que se pronuncien y que sus asesores con toda libertad se manifiesten. Pero quiero hablar con ellos. Les pide a las personalidades famosas como Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Natalia Lafourcade, en fin, así como a los ambientalistas que vayan a Palacio y que escuchen y dialoguen. Todo esto vamos a ver en qué termina. No se han pronunciado, tengo entendido, los Rubén Albarrán del Café Tacuba, en fin, Eugenio, Bárbara Mori, no se han pronunciado todavía de si van o no a asistir, pero cuando menos seguro los ambientalistas sí lo harán. Ayer lo comentaba con mucho interés Alberto Islas aquí en este espacio de noticias. Rafael Cardona, vamos con tu cristalazo. ¿Por qué quiere el presidente con urgencia reunirse en privado sin los medios, además? No quiere medios. Antes, vamos con nos respondes a esta pregunta y nos dejas apapacharte y felicitarte por la edición de tu libro Fuego de mis entrañas, que te ha valido la distinción summa cum laude de la Fundación Sebastián, que ayer te la otorgaron, por cierto, con un enorme orgullo para todos quienes hemos compartido gran parte de tu profesión como informador y periodista. Un libro que escribiste durante la época más grave de confinamiento debido a la pandemia. Tengo entendido, Rafael. Además, la portada del libro es tuya, tú la dibujaste. Sí, Pepe, así es. Muchas gracias por la apapachada y muchas gracias por hablar de este libro. Y mira, el premio, la medalla que me confirió la Fundación Sebastián no es directamente por el libro o como consecuencia del libro. Simplemente fueron dos circunstancias que coincidieron, y ayer que en la fundación me otorgaron ese diploma y me dieron esa medalla, pues aproveché para llevar algunos ejemplares y pues darlos a conocer. Ya pronto se hará una presentación ya del libro, ya exclusivamente para eso, y evidentemente pues ese libro tiene casi 280 páginas y José Cárdenas aparece como en 290. Me llamó la atención, por cierto, cuando se hace el agradecimiento por la distinción a la que te hiciste acreedor. Dijiste, yo esto lo quiero repartir en pedacitos, en cachitos, uno para cada cual, para cada periodista que a lo largo, que ha perdido la vida en el servicio de la información. Sí, Pepe, yo comenté anoche cuando agradecí la medalla y a la fundación, y les dije, en vista de lo que hemos vivido los periodistas en los últimos años en este país, yo dije que yo querría tomar esa medalla, que es un trozo de plata, como de 8 centímetros, un cuadrado como de 8 centímetros por lado, y que yo la querría romper en muchos pedazos y entregarle uno de esos pedazos a cada una de las familias de los periodistas que han muerto en el ejercicio de su profesión en los últimos años, sin un asomo siquiera de justicia, pues ya no para ellos, sino para sus dolientes.
Y bueno, eso fue lo que dije, y eso es lo que creo y lo que pienso, porque bueno, nuestro gremio ha sido muy golpeado por este gobierno y ha sido golpeado por el crimen organizado sin que el gobierno haga algo por evitarlo. Y estamos viendo ese mismo reclamo no solamente en el caso de los periodistas, sino también en el caso de las mujeres, que ven como día con día aparecen otros cuerpos, otros cadáveres femeninos, víctimas de eso que la señora Lamendi te dijo hace un rato, pues de este machismo patriarcal de una sociedad pues que parece estar ciega y sorda ante los reclamos de justicia para las mujeres generalmente indefensas. Pues leeremos con mucho interés, yo diría con mucho afán, El fuego de mis entrañas, que te revela, ¿no? Te revela justamente esas entrañas que siempre te han distinguido como un enorme periodista, observador y analista de las cosas que nos rodean, que a veces hacen reír, pero la mayoría de las veces hacen llorar y preocuparse. Gracias por hacernos partícipes al enviarnos una copia de tu material para leerlo inmediatamente que sea posible. Rafael, enhorabuena, gracias. Pues sí, rematamos brevemente diciendo por qué el presidente quiere reunirse con a los que ha llamado pseudoambientalistas conservadores, quiere reunirse con ellos en privado, sin medios. Mira, Pepe, yo creo que el presidente no quiere reunirse para escuchar. Creo que quiere llamar a los ambientalistas para decirles lo que él va a hacer y de lo cual no va a moverse un milímetro. No quiere a los medios, extrañamente, los quiere solamente cuando él controla el ambiente. Y lo que yo anticipo de esa reunión es un absurdo, Pepe. Es un absurdo que haya una reunión en el Palacio Nacional para hablar del daño ecológico de una región, cuando ese diálogo o ese monólogo con invitados, como va a ser la reunión con el presidente, se debería realizar ahí en donde están los posibles riesgos al frágil complejo fluvial subterráneo de cavernas y de cenotes de la península de Yucatán. Entonces creo que tendrá muy poca utilidad esa reunión, pero finalmente el presidente podrá decir que los atendió, que los escuchó, que les dio a conocer sus razones, pero quizás no les dé a conocer las razones. En fin, creo que van a ir a perder su tiempo y creo que, pues no importa, hablas del daño ecológico en el Palacio Nacional, pues, también puedes rifar un avión sin avión. No pasa nada. Así es México. México. Gracias, Rafael Cardona. Buenas noches, felicidades. Gracias, Pepe, reiteradas. Muy buenas noches y gracias una vez más. A nombre de todo el equipo, un gran abrazo, fuerte abrazo, afectuoso. Hasta pronto. Rafael Cardona, su cristalazo. Hoy nos enfocamos a él, a su trabajo, a sus entrañas y a este comentario. Una pausa breve, volvemos. Noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás.